Hola, les doy la bienvenida a nuestra clase de filosofía. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar el racionalismo. En primer lugar, vamos a hacer una síntesis de la clase introductoria. Habíamos visto que la filosofía propia de la Edad Media era la llamada escolástica, la cual ponía de relieve la relación armónica entre la fe y la razón. Pero en determinado momento, en el siglo XV, en Europa, surge el Renacimiento, un fenómeno cultural muy importante para aquel momento, porque con el Renacimiento se va a producir una renovación del pensamiento, así como también del arte y de las ciencias, y se va a caracterizar por ser una época de una fuerte crítica a la Edad Media. También se caracteriza por haber introducido una nueva ciencia, así como también una serie de descubrimientos, y trajo consigo la inquietud intelectual, que se va a prolongar durante toda la filosofía moderna. Por este periodo entonces va a surgir una nueva ciencia, una ciencia con precisión matemática, con una seguridad matemática. Los filósofos modernos aspiraban a obtener un conocimiento muy similar a la seguridad que brindaba la matemática, para poder hablar con total exactitud del hombre, del ser, de la moral, entre otros temas. Y se va a definir como principal órgano de conocimiento a la razón. La razón va a ser el único medio para conocer la realidad y la verdad, lo cual va a llegar a producir prolongados debates y se van a generar distintas posturas de pensamiento en torno a esta cuestión. También se hace una revisión crítica de la filosofía medieval y se va a definir que el conocimiento seguro es todo aquel que sea capaz de resistir la crítica más profunda, la crítica más minuciosa. También se va a intentar definir un método, un camino seguro en la búsqueda de la verdad. Y en este periodo también surge el llamado problema nociológico, el problema del conocimiento, que si bien este problema estuvo presente desde el inicio de la filosofía, es en esta época cuando se van a explicitar determinadas formulaciones y va a haber distintas posiciones que se van a enfrentar, como por ejemplo las que estamos estudiando en estas clases, el racionalismo y el empirismo. Bien, tenemos como principal representante del racionalismo al filósofo René Descartes y como exponente principal del empirismo al filósofo David Hume. Principales características de estas dos corrientes antagónicas. El racionalismo surge en Francia en el siglo XVII y se desarrolla fundamentalmente en Francia. Tiene a la deducción y a la intuición intelectual como métodos de conocimiento. La razón va a ser el órgano de conocimiento propio de esta corriente y tiene la matemática como ciencia por excelencia. El empirismo, en cambio, surge en Inglaterra y se desarrolla en el siglo XVII y XVIII. Va a tener a la observación, la inducción y el análisis de hechos como métodos de conocimiento. Va a tener a la experiencia como fuente de conocimiento y su ideal de ciencia serán las ciencias naturales. Vamos a hacer ahora una lectura de un glosario. Es muy importante cuando estamos estudiando temas nuevos poder detectar aquellos términos que para nosotros son desconocidos, pero que son fundamentales para el tema que justamente se está estudiando.
Así que acabamos con un glosario de los términos que estuvimos estudiando en la clase anterior y continuaremos estudiando en las próximas clases. La gnoseología, que es la rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento humano en general, de dónde surge y qué impacto tiene en la vida de las personas. El conocimiento es aquella operación vital inmanente, es decir, que queda dentro del sujeto, que tiene por efecto hacer presente un objeto al sentido o a la inteligencia. La razón es aquella facultad de entender, de pensar, de reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Método. El método es aquel orden que se debe imponer en los diferentes pasos que se dan para llegar a un fin determinado, ¿sí? El método es un camino. Descartes va a decir que es el camino que se debe seguir para llegar a la verdad en las ciencias. Verdad es la adecuación entre la inteligencia y la realidad. Esa adecuación entre el intelecto y la cosa que se está conociendo. La duda es el estado de equilibrio entre la afirmación y la negación. Es un equilibrio 50% de certeza, digamos, y 50%, valga la redundancia, de duda. Es un equilibrio entre afirmar saber algo y negar saberlo. Certeza es el estado del espíritu que consiste en prestar una firme adhesión, sin miedo a equivocarse, a un juicio que es tenido por verdadero. Experiencia es la percepción inmediata y directa de la realidad sensible. Es una captación inmediata. Bueno, a continuación les voy a presentar una serie de imágenes y ustedes van a anotar en su carpeta lo primero que vean de cada una. Podemos comprobar que no todos vemos las mismas cosas o en el mismo orden. Acá podemos ver, por ejemplo, una imagen que aparentemente está en movimiento. Imágenes que al primer golpe de ojo, digamos, nos muestran una cosa, pero si miramos con mayor detenimiento, vemos que en realidad es otra. ¿Se mueve esta imagen o está quieta? ¿Qué vemos acá? ¿Un árbol o un tigre y una pantera? Perdón, un tigre y un gorila. ¿Qué vemos? ¿Una manzana mordida o la silueta de Steve Jobs? Entonces, ante esto nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Nos engañan los sentidos externos? ¿Cómo estamos seguros de que lo que nos dan a conocer nuestros sentidos es verdadero? ¿Los sentidos son fieles a la transmisión de información del mundo que nos rodea o nos engañan? ¿Qué es dudar? ¿Es posible conocer a partir de la duda? Descartes decía que los sentidos externos engañan, generan meras ilusiones ópticas. Acá podemos ver una imagen de la película Matrix. Y en base a lo que hemos visto de esta película, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Y si todo lo que creemos que es verdad no lo fuera? ¿Qué seguridad tenemos de que estamos despiertos y no estamos soñando? ¿Y si en realidad nuestra vida no fuera nuestra vida, sino un videojuego en el que cada uno de nosotros es un personaje más y no lo sabe? Los sentidos internos, las percepciones, también nos engañan, generando dudas entre el estado de vigilia y el estado de sueño.
A continuación, te presento un cálculo. Si lo resolves, vas a darte cuenta de que el resultado es 10. Y aunque intentes resolverlo para alcanzar otro resultado, en todos tus intentos te va a dar el mismo resultado. Es 10. Es decir, nadie podría poner en duda la precisión de este cálculo. Pero podría surgirnos una nueva duda. ¿Qué pasaría si existiese un genio maligno que pone en nuestra mente conocimientos que no son seguros? No obstante, de lo único que no podemos negar es de que estamos pensando y porque pensamos, existimos. Se trata del pensamiento como algo pensante. Bien, a todas estas conclusiones va a llegar entonces el filósofo racionalista René Descartes. Él va a utilizar a la duda metódica como un recurso metodológico para alcanzar la verdad, desconfiando de todo conocimiento que no sea capaz de soportar el asalto de la duda. Entonces, para introducirnos en el pensamiento de este filósofo, vamos a leer unos fragmentos de las meditaciones metafísicas. En la primera meditación, lo que nos va a indicar fundamentalmente es cómo debemos rechazar las ideas falsas, cómo debemos evitar acostumbrarnos a ellas, y para esto se las debe destruir atacándolas de raíz, en sus fundamentos. En la segunda meditación encontramos el argumento de Descartes sobre la certeza de la propia existencia. Él va a llegar a la conclusión de que la conciencia implica la existencia. Bueno, y hasta acá nuestra clase de hoy. Te voy a dejar unas actividades para que puedas resolverlas a partir de la lectura de las meditaciones metafísicas. Y ante cualquier inquietud, duda o dificultad en la resolución de las actividades, no dudes en consultarme. Muchas gracias por su atención.